nuevamente a esto no tiene nombre. Aplausos para Máquina. Bien. Bueno, muchas gracias, Miralba. Saludos a todos ustedes y a todas las personas que nos escuchan y que nos miran también. También, gracias. Así es. Vamos a hablar de la Marcha Verde. Hablábamos, usted ya estaba sentado aquí y bueno, se debatía de manera, pues, acalorada un poco el tema de la Marcha Verde. ¿Usted cree que debe convertirse en un partido político? Bueno, yo creo que no se va a convertir en un partido político y no tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido porque las condiciones mismas en que ha surgido este movimiento, estas condiciones le han permitido convertirse en un factor de confluencia de actores políticos y no políticos, de ciudadanos y ciudadanas en general. Terminaría muy mal si decidiese convertirse en un partido político. Es decir, ese sería quizás su decreto de muerte. Entonces pero hay gente que quiere. Bueno, seguramente, porque hay muchas opiniones y en ese sentido las opiniones son diversas. Yo estoy expresando la mía. Creo que no tendría sentido y que ahí mismo moriría la Marcha Verde si decidiera convertirse en partido político. ¿Cómo lograr cambios sin entrar al juego político? Bueno, es que la Marcha Verde, sin ser un partido político, está actuando en política. Exacto. O sea, y por eso digo que no tiene que ser un partido político. Porque, ¿qué es la política, en definitiva? La política es el ejercicio del poder, la lucha por conquistar el poder. Y eso supone que siempre, en toda sociedad, hay una correlación de fuerzas. Y la política es el esfuerzo por cambiar la correlación de fuerzas, por hacerla menos favorable a mi adversario y hacerla más favorable a mí. ¿Para qué? Digo a mí en sentido figurado, ¿verdad? Figurado. Es decir, para, en este caso, hacer que las ideas por las que yo propongo puedan convertirse en ideas generalizadas, puedan expandirse y que esas ideas se puedan traducir en un momento dado. Si yo logro acceder al poder o logro tener influencia en el poder, puedan convertirse en políticas públicas para que mis ideas se traduzcan en cambios en la sociedad en el sentido de lo que yo estoy planteando. Esa es la política, Entonces, la Marcha Verde, desde ese punto de vista, está actuando en política, aunque su accionar no sea el de un partido político, porque el partido político ya tiene otras funciones específicas que no son las de la Marcha Verde, pero indiscutiblemente que un movimiento de ese tipo, que es un movimiento ciudadano, contribuye mucho a los cambios en la sociedad dominicana y está contribuyendo a los cambios políticos sin ser un partido político. Ya. Ayer la compañía Odebrecht no desmintió las declaraciones de Rodrigo Tacla, un abogado que está detenido en España y va a ser procesado. Incluso no se dio en extradición a Brasil, sino que va a ser. Y decía que este abogado no había trabajado nunca para la empresa, salvo que había hecho, se le había encargado ciertas cosas ilícitas dentro de Odebrecht a Tacla. Sin embargo, Tacla hizo declaraciones que al menos han sacudido bastante a varios en América Latina, pero sobre todo en la República Dominicana, porque por primera vez fue el hombre que dijo que Odebrecht traía ciertas damas brasileñas a hacer fiestas aquí y jolgorios con ciertos políticos, ciertos funcionarios, y lo otro que dijo a renglón seguido era que Odebrecht era muy cercana a Danilo Medina. El gobierno no ha hablado sobre el tema, pero las declaraciones de Tacla están ahí. ¿Qué pasará con eso? ¿Debe el Ministerio Público, la Procuraduría, recabar información de él, ir a entrevistarlo, solicitarlo para que participe de la investigación por todo lo que ha dicho hasta ahora? Sí. Bueno, en primer lugar, no me extraña que la empresa diga lo que haya dicho de Tacla, porque él era un hombre que hacía trabajo sucio. Y las personas que hacen trabajo sucio generalmente tienen unos estatutos particulares. En ese sentido no son personas reconocidas dentro de la empresa. Son gente que trabaja por la izquierda,
Y él era eso, él era un hombre del Departamento de Sobornos, él era un hombre del Departamento de Operaciones Estructuradas. ¿Qué fue lo que pusieron aquí? Que fue lo que pusieron aquí. Y él ratifica lo que ya se sabía, que ese departamento vino a operar desde la República Dominicana porque ya estaba en acción todo el proceso judicial en Brasil, y el país que le otorgaba mayor seguridad a la empresa para los fines de hacer ese trabajo ilícito era la República Dominicana, por una razón que Tacla también señala, por la estrecha cercanía que existía entre el presidente de la República Dominicana y la empresa. O sea que Tacla lo que está haciendo es ratificando elementos que ya se sabían. Lo de las orgías, que son el componente... ¿Qué? Bueno, las fiestas. Sí, bueno, entonces... Es lo mismo. Bueno, en todo caso... Hay fotos. Si vamos... No pongan a batir mucho eso, que hay fotos. Si vamos... Sí, video. Bueno, pero si él vamos... dijo que tenía fotos. Claro, de los encuentros. Claro que sí, las tomaban... ¿De qué es eso? De las fiestas. Ah. Sí. No, y otra cosa curiosa que dijo también a modo ya anecdótico es que Odebrecht acostumbraba a solucionarle la vida económica a las ex mujeres de los funcionarios. Claro. Porque sabían que era el dolor de cabeza de ese funcionario. Claro. Pero es que, de todas maneras, Dios es decir, en este caso, mío. ya nosotros, lo que dice Tacla, porque esto se sabía también, lo de las fiestas se sabía, era un secreto a voces. Los mismos beneficiarios, si le podemos llamar así, ¿verdad? Lo decían para dar envidia, ¿no? Sí, se ufanaban de aquello. Y que la mía es más bonita que la tuya y cosas de esas. Entonces, eso era así, o sea, ellos lo decían. Pero parece Ahora, un niño de kinder. Pero ¿cómo usted sabe esos por detalles? favor. Así? porque yo lo escuché. Ah. Yo lo escuché de labios de algunos de ellos, no tengo que decir quién, obviamente. No, puede, no, suéltese. No, perdón, es que no hay necesidad. Y de los buenos, claro. No, es que no hay necesidad, ninguna necesidad. Ahorita dicen que es por envidia, que usted no... Que no lo invitaban. Sí, porque esa es la respuesta más socorrida. Le tienen envidia a su prosperidad. Sí. Todo. Ahora, lo que Tacla pone al desnudo también, que yo creo que es lo que llama la atención, es como dentro de las prácticas de esta empresa, que se sabe que eran prácticas ilícitas, aquí se muestra al desnudo hasta qué punto se podía llegar. Yo creo que eso es lo importante, porque todo esto porque si vamos a los términos estrictos, si vamos a las palabras adecuadas, esto es trata de blanca, esto es proxenetismo, claro. O sea, si nos vamos a los términos adecuados. Figuras, sí, si nos vamos a las figuras jurídicas, claro. Es decir, de eso es de lo que se trata. Si la trata de blanca está expresamente prohibida en la Constitución Dominicana, es decir, de manera... tácita. No. Expresa. Entonces, y el hecho de que cómo la empresa manejaba la vida íntima de los sobornados, cómo les daba dinero a las esposas, a las ex esposas, cómo les tomaban fotos a la fiesta para después utilizar esas fotos como un chantaje. Todo eso lo que muestra es el nivel de degradación. Es decir, hasta qué punto se podía llegar. Y a propósito de la mención del presidente de la República, hay que situarla en su contexto. Lo que dice Tacla, el abogado Tacla, sobre el presidente, si se toma fuera de contexto no es gran cosa, pero cuando uno ve cuál es la pregunta y cómo viene la respuesta, entonces sí queda claro, porque le dice quiénes recibían los sobornos, es la pregunta. Entonces a esa pregunta es que Tacla responde, bueno, el presidente Danilo Medina era muy cercano de Odebrecht. Esa es la respuesta. O sea, lo que está diciendo, es decir, a buen entendedor, no lo dice, pero lo dice, es que él recibía los sobornos. Y por eso es que el gobierno no ha respondido. Porque no tiene cómo responder. Quizás su respuesta haya sido la asignación del señor Aristide Escuder al frente de Catalina, para que se hable de eso, para que no se hable de Tacla, para que se hable de la designación, que si estuvo bien, que si no estuvo bien, que si fue esto, que si fue aquello, es decir, para que la discusión se vaya por otro lado, porque realmente lo que ha señalado el señor Tacla refuerza el planteamiento
del último manifiesto de la Marcha Verde en relación a que el presidente de la República debía ser incriminado penalmente. Es decir, ahí hay elementos. Ya había elementos, pero esto otro, pues, sobre todo que estas declaraciones, todas las declaraciones que va a dar, no esa declaración de prensa que fue ante un diario, claro, sino todo lo que va a decir ante los jueces de instrucción, el señor Tacla, todo aquello debidamente vamos a decir, instrumentado bajo las reglas del juicio, dentro de las reglas, es decir, transmitido a las autoridades judiciales de la República Dominicana, si da pie a una acción, porque el tema no es que fulano declaró tal o cual cosa, sino que fulano declaró dentro del marco de un proceso, porque claro, ese señor Tacla no fue extraditado a Brasil, es porque tiene la doble nacionalidad, y en ese sentido España, amparándose en acuerdos, ¿verdad? Dice, bueno, ese señor yo opto por juzgarlo aquí, bajo los cargos que tiene. Bajo los cargos que tiene allá. Generalmente en ese caso se utilizan generalmente la legislación de ambos países, sí, es decir, no solamente la legislación española, sino la legislación, las leyes infringidas por el señor. Bueno, en fin, todo eso tiene sus reglas, pero lo importante es que todo aquello queda debidamente registrado y ofrece elementos importantes para acá. Lo que quiérase que no, o sea, le complica las cosas al presidente de la República, al partido de gobierno y al gobierno, porque al final, aunque el gobierno se quiera hacer el desentendido y el presidente también, todo aquello forma parte de un proceso de erosión de la credibilidad, o sea, y al final, en términos políticos, de la legitimidad misma del gobierno. Ese es el tema. Legitimidad del gobierno, eso es un tema muy importante. Sí. Aunque no por la arista donde se piensa llevar el asunto desde Marcha Verde, de algunas peticiones aisladas. Usted que formó parte del PLD y que estuvo bajo la sombrilla del comité político. Yo fui parte del comité político. No bajo la sombrilla, yo fui parte del comité político. ¿Cómo puede usted, que fue miembro del comité político, justificar la violación a la Constitución cuando el comité político ordena elegir una persona como presidente de una de las cámaras legislativas? Bueno, en realidad, en términos estrictamente legales, no ordena. En términos estrictamente legales, el partido le da una instrucción a sus militantes en el sentido de una orientación, si nosotros queremos que fulano de tal sea elegido. Es decir, en sentido estricto no están obligados, porque podría votar de otra manera la persona. Ahora, ese partido, el PLD, está estructurado de forma tal que ha hecho de esa disciplina interna su fortaleza principal. Por eso, aunque puede haber divergencias dentro del PLD y puede haber incluso enemistades, sí, es decir, al final eso se acata, y esa es la gran diferencia entre un gobierno como el del presidente Balaguer y el actual. Aquel era un gobierno de un caudillo, este es un gobierno de un partido. Yo le hago la pregunta porque me parece extremadamente contrapuesto a los principios de la democracia general que un partido o un órgano de un partido político pretenda sustraer las atribuciones que le corresponden a los legisladores. Porque el mismo artículo 77 de la Constitución, en su numeral 4, establece que los senadores y los diputados no están sujetos a mandato imperativo. Y eso viene en consonancia con un derecho fundamental que tienen los legisladores de elegir y ser elegidos. Y ese derecho les es troncado cuando reciben una ordenanza de su partido para elegir a tal o cual persona, violentando un proceso democrático que es lo que deberían vender hacia afuera los partidos. Sin embargo, hacia adentro toman actitudes totalmente contrarias con esos principios de carácter constitucional. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo yo confiar en un partido que violenta la propia democracia constitucional, ordenando la elección de una persona en específico, violentando los méritos o tronchando tal vez las aspiraciones de otras personas que pudieran tener igual o más capacidad de cualquiera de los que estén señalados, sin cuestionar la capacidad ni la
Sí, pero... idoneidad de quien haya sido señalado, simplemente Sí. lo hago como contraposición de aquel que frente a esa línea partidaria se ve tronchado en sus aspiraciones que constitucionalmente tiene. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hablar de democracia hacia afuera, hacia lo interno? Violentamos esos principios de carácter constitucional. Bueno, mira, podríamos extendernos en esa discusión. Esa es una discusión muy amplia, porque no se trata solo del PLD, sino del sistema de partidos, en sentido general. La disciplina del partido Tory y del Partido Laborista británico si reposa en eso, es decir, el partido que gana mayoría, todos sus diputados votan la investidura del líder del partido. Y ahí no hay indisciplina, todos lo hacen, y esa es la democracia inglesa. En Estados Unidos hay un escándalo ahora porque 2 senadores republicanos Votaron en contra. Es decir, y el reproche del presidente Trump, ¿verdad?, es en contra de esos 2 disidentes que le impidieron liquidar el Obamacare. Podemos entrar en ese sentido en una discusión muy amplia. Está claro que un electo no responde, es decir, en términos constitucionales y legales, no responde al partido, responde única y exclusivamente a la demarcación que lo eligió. Al pueblo que lo eligió. Al pueblo que lo eligió, y no solamente ni siquiera a la demarcación, responde a la nación. Yo fui una vez senador de Puerto Plata y no respondía a Puerto Plata. Uno es senador de la República. No, bueno, ha sido elegido por un lugar, pero ya es del país. Ya es del país, la función es nacional. Podríamos extendernos sobre eso, pero yo creo que el tema de hoy, ¿verdad?, si se quiere, el tema de la legitimidad, o sea, el tema de la legitimidad tiene que ver fundamentalmente con 2 aspectos, es decir, lo que es la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen, saber si un presidente o un legislador ha sido electo de acuerdo a los cánones constitucionales y democráticos establecidos, y segundo, saber si una vez elegido, aún dentro de esos cánones, si su ejercicio es un ejercicio que responde a esos cánones constitucionales y democráticos. Y yo creo que lo que estamos viendo acá en República Dominicana es que el gobierno dominicano es ilegítimo por su origen y por su ejercicio. Bueno, como usted decía, es un debate grande. Profundo. Y ojalá, sobre todo el PLD, que está en el poder y sabemos cómo viene. Yo lo critiqué desde el inicio, que formara parte de un pacto que afecta a la nación, porque no es que afecta solo al PLD. El hecho de rotar la presidencia de la Cámara para satisfacer egos personales y egos de dos grupos dentro de un partido para mantener una correlación de fuerza, me parece un bochorno y me parece una bofetada a la sociedad toda, porque hoy termina uno que era del ala de Danilo, por demás su hermana, que como nación y sociedad no tuvimos en su momento la capacidad de parar eso, del nepotismo y de la historia. Lo criticamos en su momento. Pero no basta porque teníamos que hacer algo más para evitarlo, aún los méritos que tuviera, pero por prudencia, por respeto. Yo creo que porque si empezamos a ver las familias en el poder, es para asustarse, queridos amigos. Entonces, eso no puede convertirse en una norma. Bueno, es que hay un problema, hay muchos problemas. Claro. Cuando uno se va a analizar, porque es que los partidos tienden a ser endogámicos, se tienden y un partido como el PLD, que era un partido muy pequeño, que se masificó en apariencia, en realidad sigue siendo manejado por un grupo muy reducido. Sí. Es decir, sigue siendo manejado por un grupo muy reducido, por pequeños clanes, y eso que ha sucedido ahora en realidad es producto de esos clanes. De esos clanes y de esas negociaciones, porque al final lo que están es viendo cuánto te toca a ti, cuánto me toca a mí. Claro. Es un tema de reparto vulgar, en realidad, lo que está de por medio, en este caso. Ya de manera, eso sí lo digo yo de manera muy precisa sobre Claro. Pero mi preocupación no es el tema del reparto, de qué te toca a ti, qué me toca a mí. O sea,
¿Cómo vamos a impulsar los nuevos liderazgos que necesita la nación si a esos jóvenes diputados del mismo PLD se les troncha su propio deseo y su propio derecho de competir en igualdad de condiciones? O sea, ¿cómo podemos subsanar eso? Es que esos jóvenes diputados no tienen ninguna posibilidad. No hay. Están presos. Es decir, cuando digo presos, no están presos, no están entre rejas. ¿En su partido usted apoya ese tipo de prácticas? No, es que mi partido es un partido democrático, lo puedo decir. O sea, que el PLD no es democrático. No, ¿quién ha dicho? El PLD no es democrático para nada. El PLD no es un partido democrático. Es decir, incluso la pugna, la forma misma en que se produjo el desplazamiento del liderazgo, de la jefatura del partido, del presidente Fernández, del presidente Medina, es un buen ejemplo de lo poco democrático que es el PLD. Hay que ver cómo fue que eso se dilucidó. Yo creo que no es un partido democrático. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Cómo podemos tener democracia sin demócratas? ¿Cómo podemos tener democracia sin demócratas? Yo creo que ese es un problema muy serio. Yo quisiera aprovechar y no lo hago por sacarlo del tema porque sé que le apasiona y nos interesa también que hable de la política doméstica, pero por su formación, por su perspectiva internacional de años, me gustaría saber un poco su visión de lo que ocurre hoy en día en política en nuestro continente y especialmente en Venezuela. ¿Cómo lo ve? A mí me duele mucho lo que ocurre en Venezuela de manera general, sin definir una cosa a la otra. Me duele porque hoy mismo yo decía, yo no puedo, y ayer lo discutíamos aquí, yo no puedo pensar que Venezuela termine en otra intervención militar. Yo viendo la realidad venezolana, recordaba tanto lo que se había vivido en Panamá con Noriega, aquella que Noriega salió con un machete y lo daba y el pueblo eufórico detrás de Noriega y no sé qué, y se metieron los gringos y acabaron con Noriega, que murió hace poco y que era narcotraficante y que era formado por la CIA, porque cría cuerpos que te sacarán los ojos. Los americanos después le caen atrás, y a Osama y todo. Todos son obras de ellos. Usted le o no, pero se le ha reclamado mucho al gobierno dominicano que fije una posición frente a Venezuela. El canciller ha optado siempre por decir, bueno, a favor del diálogo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo ve esto que hoy vive América Latina, que pasó por Brasil, pasó por otros países, utilizando su propia realidad y sus conflictos internos? Y lo digo porque me preocupa que nosotros, como país, nos utilicen para lo mismo. Todos en América Latina reclaman impunidad, lucha contra la corrupción. Todos los grandes movimientos se han dado en función de esto, mayor transparencia, etcétera. Pero al final veo que ponen en crisis la estabilidad de los países, las estructuras constitucionales, etcétera. Seguir ese camino y no analizarlo en su justa dimensión no nos llevaría a nosotros como país también a un derrotero del caos. Bueno, yo pienso que en el caso de Venezuela es un caso muy grave porque estamos frente a una agudización extrema de la lucha de clases. Es un país totalmente fracturado y no lo podemos analizar simplemente en función de las formalidades, formalidades legales, porque es un país en donde a partir del coronel Chávez se estableció una nueva institucionalidad, y una nueva institucionalidad sobre la base del fracaso de la anterior. Claro. El sistema político venezolano era considerado la democracia más estable y más antigua de América Latina. Es decir, era
considerada así, desde el pacto de punto fijo, es decir, cuando los partidos COPE y ADECO se pusieron de acuerdo para establecer las bases. Claro, eso fue lo que permitió, ¿verdad? Eso estamos hablando de quién, de Pérez Jiménez. Sí, a la caída de Pérez Jiménez. Exacto. Pérez Jiménez cayó el día 23 de enero del año 1958. Exacto. Se estableció una junta militar por un contraalmirante, el Wolfgang Larrazábal, y luego fue elegido Rómulo Betancourt. Y a partir de ese momento, bueno, hubo insurrecciones militares de izquierda en esa época. Claro. Sea en Carúpano y Puerto Cabello. Sí. Es decir, desde aquellos años. Es decir, Venezuela tiene esa tradición. Machurrucutu no era... Había un alzamiento que salió de Cuba. Bueno, sí. Entonces, ¿qué sucede? Esa democracia, que era la más antigua, la más estable, porque después cayeron las llamadas democracias, ¿verdad? Todas las demás, Brasil, Chile. Entonces, esa era la democracia más antigua y más estable. Pero era también la más corrompida. Sí. Era la más corrompida. Caldera. Aquello fue terrible. Hay que ver cuántas personas murieron el día 27 de febrero de 1989 en Venezuela. Con el Caracazo. Cientos o miles. Eso, ¿no? Y allí fue que Chávez tomó su determinación de organizar el levantamiento militar para acabar con todo aquello. Lo que quiero decir es que finalmente la llamada Cuarta República desaparece, se instala la Quinta República sobre la base de un recurso permanente a la legitimación popular. Recurso permanente a la legitimación popular. Pero todo aquello dentro del marco de que el gobierno estaba propugnando por medidas de distribución social, incluso distribuyendo los recursos a mano abierta, sí, fuera de Venezuela y dentro de Venezuela, porque aquí vino mucho de ese dinero, como hubo mucho de ese dinero que fue a todos los otros países de la región. Es más, Venezuela se convirtió en gran medida en el garante de la estabilidad de todos los países de la región, en la medida en que los recursos del petróleo, es decir, aminoraron las tensiones sociales en los países, en los países de la región, y también dentro de Venezuela. Ahora, todo aquello dentro de un esquema en el cual los grupos económicos tradicionalmente dominantes seguían teniendo su poder, y todo eso es lo que ha llevado, es decir, en la medida en que se ha producido un desencanto en franjas de la población en Venezuela, que ha ido perdiendo simpatías el chavismo, y al no contar también con el carisma mismo del propio Chávez, pues se ha llegado a una situación yo diría, de confrontación extrema, que es sumamente peligrosa. Y lo peor que le puede pasar a Venezuela ahora es, por un lado, una intervención extranjera o una guerra civil. Una guerra civil. Lo que hay que evitar en Venezuela ahora es la masacre. Es decir, evitar que aquello termine mal. Y hay muchos ejemplos en la historia. De una confrontación. Cuando se dio el golpe de Estado contra Sukarno en Indonesia, mataron 500.000 personas, las fusilaron. 500.000 de personas en un golpe de Estado. Pero lo que hay que evitar es que en Venezuela pueda pasar una cosa de esa naturaleza. Yo creo que naturalmente es una situación muy, muy difícil. Y creo que hay que evitar la intervención. En eso. Profesor, gracias por venir y hablarnos de todos estos temas locales e internacionales. Verdaderamente preocupante lo que se vive fuera, lo que vivimos dentro, para llegar a esos límites que hoy una generación o varias generaciones apuestan para que se respeten en nuestro país ciertos compromisos con la ley, con la transparencia, con la lucha contra la corrupción.